Buenos días para todos. Bendiciones para todos los miembros de la familia FECOT y para todas las personas que observan este video o lo observarán en el futuro. Hoy, Domingo Misionero, vamos a continuar viendo o estudiando los obstáculos a la visión perfecta. Y ya hemos visto anteriormente el temor, también hemos visto la parálisis espiritual y hoy vamos a ver la miopía espiritual. Y nos basaremos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. El libro de Hechos de los Apóstoles, pues es un libro donde la iglesia presenta cambios y presenta transición, desde la ascensión del Señor Jesucristo y pasando por el día de Pentecostés, donde el Espíritu Santo es derramado, y llegando al capítulo 10 u 11, los gentiles no están incluidos en el plan de Dios hasta ahora. Pero los judíos cristianos todavía no habían entendido que en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, desde la muerte de Jesús, las cosas iban a cambiar. Todo el mundo iba a estar incluido en este pacto. Entonces, ¿cómo Dios iba a hacer entender a los judíos cristianos que los gentiles estaban también incluidos? Pues en el capítulo 10 vemos el episodio entre Pedro y Cornelio, ¿sí? Aunque el apóstol Pablo es llamado el apóstol a los gentiles, Pedro es quien inicia, quien abre la puerta a los gentiles. Y se cumple lo que le había dicho el Señor Jesús, que le dijo a Pedro en Mateo, si no recuerdo mal, en Mateo 19, le dice: Pedro, a ti te voy a dar las llaves de los cielos. Y Pedro es en este capítulo está cumpliendo en parte, porque él es el que abre las puertas a los gentiles. Y vemos que después él convence a toda la iglesia de esto. En ese momento la iglesia tenía una miopía espiritual y Dios escoge a Pedro para quitar esto, para sanarlo y quitarlo. Entonces vamos a leer las escrituras, la palabra de Dios, Hechos 10, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a leer hasta el capítulo 16, aunque se utilizaremos todo el capítulo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis.
Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de sus 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual habían de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, come y mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Bueno, vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Señor, te damos gracias, Padre, por este día, gracias por todas las oportunidades que nos has dado. Gracias, Señor, porque tú siempre nos llenas con tu Santo Espíritu. Bendícenos, guárdanos, prepara nuestras mentes, Señor, que esta palabra sea de bendición para todos y que cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, vamos a entrar primero definiendo qué es la miopía espiritual. Para entender qué es la miopía espiritual, vamos a mirar qué es la miopía física. Cuando vamos al oftalmólogo, a los que van al oftalmólogo le hacen un examen. Recuerdan, un examen donde le ponen unas letras a cierta distancia y la persona tiene que ir leyendo las letras, ir viendo las letras, y de acuerdo a ese examen, si la persona logra ver todo, le dirán si su visión es normal o su visión tiene algún defecto. ¿Sí? Entonces, uno de esos defectos de la visión es la miopía. La miopía es la anomalía o defecto del ojo que produce una visión borrosa o poco clara de los objetos lejanos. Es decir, que la persona de cerca ve bien, pero de lejos no puede ver. Una persona que tiene una visión normal ve de cerca y de lejos. ¿Sí? Entonces la visión es defectuosa y hay que usar, la solución hay que usar lentes, ¿sí? ¿Por qué hay que usar lentes? Porque la persona con miopía tiene un punto donde no puede ver más allá, ¿sí? No puede, de ahí para allá tiene defectos. Entonces los lentes divergentes cóncavos corrigen esa miopía. Entonces esos lentes son la solución a esa miopía. La miopía espiritual, esta enfermedad que afecta a los creyentes, es cuando tenemos una visión distorsionada, una visión defectuosa, borrosa, una visión espiritual o poco clara del propósito de Dios para nuestras vidas y de su plan divino. Nuestra visión es corta, poco profunda, y no alcanzamos a ver todo el plan de Dios. Y cuando tenemos una miopía podemos tropezar, como no vemos bien, podemos tropezar, podemos caernos, entonces es necesario corregir esto. Y no alcanzamos a comprender el plan de Dios, ni su palabra. Entonces, entrando al pasaje, vemos que el pasaje empieza diciendo que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, que era centurión de una compañía llamada La Italiana. Cesarea era una ciudad portuaria. Esa ciudad fue construida por el rey Herodes el Grande alrededor de 25 al 13 de antes de Cristo, en honor a su jefe, al que lo había puesto en ese lugar, el emperador romano Octavio Augusto César. Por eso la ciudad se llama Cesarea. La ciudad era el cuartel general donde residía el gobernador o
prefecto de Romanos. En ese momento era Poncio Pilato. Cesarea fue la capital administrativa y militar desde el año 6 a.C. Entonces Cesarea servía como la base para las legiones, de allí era que llegaban todas las legiones romanas y donde se acumulaba el ejército romano. Vemos que habla de que había un hombre llamado Cornelio, que era un centurión, era un oficial romano, un soldado profesional, era un hombre de influencia. Los centuriones eran escogidos por sus cualidades: resistencia, templanza y mando. Entonces esa es una de las cualidades que tenía Cornelio. Él comandaba una centuria, por eso se llamaba centurión, una centuria que estaba conformada por 80 hombres, no por 100, sino por 80, como se creía anteriormente. La centuria, ahí vemos la imagen de un centurión, cómo eran sus vestiduras. La centuria pertenecía a una agrupación conocida como cortes, y las cortes, el conjunto de cortes, formaban una legión. Entonces dice y lo describe que era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que daba muchas limosnas al pueblo. Cornelio, al parecer, era simpatizante del judaísmo, ¿sí? Y en su simpatía buscaba a Dios. Entonces Cornelio era devoto y temeroso de Dios, lo había aprendido. Este centurión presentaba sus necesidades al Señor, espiritualmente hablando. Y él necesitaba más luz y la quería tener. Y Dios se la iba a dar. Él parecía un buen cristiano, pero no lo era, todavía no lo era. No era en realidad un creyente ni seguidor de Jesús. No había escuchado el Evangelio, nunca había aceptado a Cristo como su Salvador. ¿Sí? Entonces vemos que Cornelio tiene estas cualidades, pero todavía no había sido salvo, no había escuchado el Evangelio, no había creído en el Señor Jesucristo. Entonces este Cornelio vio claramente en una visión, dice que a la hora novena del día, es decir, a las 3 de la tarde, y en este pasaje vemos que es muy importante las horas y los datos de cuándo sucedieron los hechos. Entonces Cornelio vio a la hora novena del día, a las 3 de la tarde, mientras ayunaba esto. ¿Y cómo sabemos que ayunaba? Porque en el versículo 34, cuando él está contando este episodio a Pedro, él le dice que estaba ayunando a esa hora y vio una visión. Entonces, una visión de un ángel, y que le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Dios te las ha tenido en cuenta. Le apareció el ángel y le dio un mensaje: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. ¿Sí? Entonces esas son las instrucciones de Dios para él. ¿Tú quieres saber más? Entonces envía a buscar a Pedro, y Pedro te va a decir lo que debes hacer. Y Dios le dio la ubicación exacta de donde estaba Pedro. Le dijo que estaba en Jope, que estaba en la casa de Simón el curtidor. Entonces vemos aquí que Dios sabía todo, sabía lo que estaba haciendo Pedro en ese momento, sabía lo que estaban haciendo, porque Dios tiene cuidado de sus hijos y sabe lo que estamos haciendo en todo momento. Y le dijo, en ese pasaje le dijo a Cornelio dónde estaba Jope, de dónde estaba Pedro, que estaba en la casa de Simón el curtidor, en Jope, que estaba junto al mar. Y le dijo que Pedro era el que le iba a decir
lo que él debía hacer. Entonces Cornelio, después que se fue el ángel, después de la visión, Cornelio tomó a tres personas, dos criados y un soldado devoto, dos criados y los envió a buscar a Pedro en Jope. Cesarea, como vemos aquí en este mapa, estaba ubicada acá, junto al mar, y Jope también estaba ubicada acá. La distancia entre las dos era aproximadamente 51 kilómetros. Entonces las tres personas que envió Cornelio debían llegar hasta acá, recorrer estos 51 kilómetros hasta Jope. Mientras tanto, Pedro había estado recorriendo las iglesias, la región, visitando, y había llegado a Lida. Esto lo dicen los pasajes anteriores. Y ahí había sanado a un discípulo que llevaba 8 años enfermo, que se llamaba Eneas. En Jope había muerto una discípula que se llamaba Dorcas o Tabita, que es la traducción al hebreo. Entonces, esta mujer había muerto, y los discípulos que estaban en Jope, se dieron cuenta o sabían que Pedro estaba acá y estaba esto cerca. Entonces enviaron personas a buscar a Pedro a Lida. Y Pedro los acompañó, y cuando llegó, oró por el cuerpo de Dorcas, y esta resucitó, esta volvió a la vida. Entonces esto fue de gran bendición en Jope, y muchas personas creyeron. Entonces Pedro ya estaba en Jope y se había quedado ahí muchos días porque las personas habían creído. Entonces, al siguiente día de que Cornelio viera la visión, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, es decir, a las 12 del día, al mediodía. Pedro subió a la azotea a orar, a la azotea de la casa de Simón el curtidor. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Y mientras le preparaban algo para comer, le sobrevino un éxtasis. Tuvo una visión. Esta visión, vemos que Pedro ve un lienzo que es bajado del cielo por 4 cuerdas, ¿sí? Y en el lienzo ve de todos los animales, reptiles, animales cuadrúpedos, terrestres y aves del cielo. Entonces le vino una voz que le decía: Pedro, mata y come. Esta voz que le vino, Pedro la conocía. Pedro la conocía muy bien. Él sabía que era la voz del Señor. Si hubiera sido otra voz diferente, de seguro él se hubiera puesto a reprender a Satanás u otra cosa semejante. Y la voz le decía: Pedro, mata y come. Pedro en ese momento tenía mucha hambre. Su cuerpo físico le decía que debía comer, su instinto le decía que debía comer. Pero a pesar de que Pedro tenía mucha hambre y su instinto le decía que debía comer, Pedro se negó a comer, y por causa de su conciencia. ¿Por qué? Porque él pensó: ¿cómo voy a comer reptiles u otros animales abominables que son repugnantes, repulsivos, detestables y aborrecibles por los judíos, que son inmundos? No voy a comer eso. Pedro, a pesar de que conocía la voz y lo que la voz le estaba diciendo, Pedro se negó a comerlo. El Señor entonces le dijo:
No, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Le dijo Pedro al Señor. No, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Y a qué se refería Pedro? Pues Pedro se refería a las costumbres judías, a las costumbres. Sí, el Señor, las leyes de Moisés, en Deuteronomio y en Levíticos, eh, hay un listado de animales de los cuales se consideran inmundos o se consideraban inmundos, por lo cual el pueblo no debía comerlos. Entonces, Pedro conocía la voz que le hablaba, sabía que era la voz del Señor, pero tenía un conflicto mental y se quedó perplejo. No puede ser, esto va en contra de tu palabra, Señor, esto va en contra de lo que dijiste, no lo puedo entender. Pero la voz le dice, el Señor le dice, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces. 3 veces se hizo esto. 3 veces, y las personas que había enviado Cornelio eran 3 también. 3. Pedro aún no había comprendido la distinción entre judío y gentil, que ya había sido eliminada por Cristo después de su muerte en la cruz. Lo que dice Gálatas 3, 28 y 29, que ya no hay judío, ni griego, ni gentil, que todos merecemos la gracia de Dios, la gracia de Jesús. Entonces, Pedro todavía no comprendía esto, pero el Espíritu Santo le dijo, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces, el Espíritu Santo, el Señor, le da una instrucción a Pedro. Le dice, hay 3 hombres que te están buscando. Desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. El Señor era el que había enviado, le había dado el mensaje a Cornelio para que enviara a estas 3 personas. Y al mismo tiempo había preparado a Simón Pedro para recibirlos a ellos. Vemos que Pedro no respondió de esta forma, diciendo, no Señor, son romanos, son impíos, son gentiles, son inmundos. Acuérdate que en tu palabra dice que no nos debemos juntar con ellos. En la ley de Moisés dice eso. Y recuerda cuando nos mandaste a predicar, que dijiste, en ciudades gentiles no entren. Y cuando el episodio de la mujer sidofenicia, que le dijiste que los perrillos no debían comer de la comida de los hijos. Pedro no se negó y no dijo, de ninguna manera lo haré, ni se puso a discutir con Dios, con el Señor. Pedro obedeció porque conocía la voz, tuvo disposición para hacer la voluntad del Señor. Entonces recibió a las personas, las hospedó y al día siguiente se fue con ellos a Jope. Pero también los acompañaron algunos hermanos de Jope. Eran alrededor de 6. ¿Y cómo sabemos que eran 6? Porque en el capítulo 11, cuando Pedro le está refiriendo esto a la iglesia de Jerusalén, él le dice que 6 personas, de 6 hermanos de Jope lo habían acompañado. En ese momento la miopía de Pedro había sido curada. Pedro obedeció al Señor a pesar de que tenía sus dudas y siguió y quería hacer la voluntad de Dios. Cuando Pedro llega a Jope,
y se encuentra con Cornelio. Él le empieza a decir que a pesar de que los judíos no se juntan con los gentiles, porque es abominable para ellos, a él Dios le mostró que ningún hombre llame común o inmundo. Entonces vemos que Pedro ya había entendido la voluntad de Dios. ¿Sí? Pedro había sido curado de esa miopía espiritual que tenía. Entonces Pedro dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación sagrada del que le teme y hace justicia. Ahora comprendo esto. Ahora nosotros en este tiempo pues es fácil entenderlo, pero a Pedro y a todos los judíos desde niños les enseñaban unas tradiciones y unas cosas. Entonces esto que llevaba años en él, esto que llevaba mucho tiempo en la iglesia y que no, a pesar de que el Señor Jesucristo había estado con ellos no lo entendían y tenían esta miopía. Ellos no habían sido curados de eso y debían pasar por un proceso de curación. Y el primero que pasó por ello fue el apóstol Pedro. Entonces Pedro comprendió la voluntad de Dios. Pedro y perseveró en hacer la voluntad de Dios. Y entendió que el plan de salvación incluía a los gentiles. Entonces Pedro, después de hacer esto, y que Cornelio le contara por sus propias palabras lo que había pasado, Pedro les predicó a todos los que Cornelio habían reunido, a todos sus familiares y amigos cercanos. Pedro les predicó y les presentó el Evangelio. Les presentó el Evangelio a todos. Entonces vemos que Pedro quería agradar a Dios. Pedro hizo la voluntad de Dios. Les habló de Jesús a los gentiles, a Cornelio y a su familia y sus amigos. Les mostró el amor de Dios. Les habló acerca de Jesús. Les predicó el Evangelio. Y Cornelio y los que estaban con él creyeron en el Señor Jesucristo. Entonces vemos que ahora Cornelio pasó de ser un devoto y un temeroso de Dios, pero que no conocía a Jesús, a ser un creyente del Señor Jesús. ¿Sí? Y él y toda su casa. Y desde ese momento fue salvo. Y vino sobre él el Espíritu Santo. Pero vemos que todavía los hermanos que habían venido con Pedro, los hermanos de Jope, tenían miopía espiritual. Ya Pedro había sido curado, pero los otros hermanos que habían venido con él no, porque no habían pasado todavía por ese proceso. Entonces Pedro, viendo que Cornelio creía y que todos los que estaban ahí creían, les preguntó si querían ser bautizados. Los bautizó y el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso de Pedro, los que oían el Evangelio que Pedro les estaba anunciando. Y empezaron a hablar en lenguas. Esto fue de señal para los hermanos que habían venido con Pedro de Jope. Porque ellos sabían que cuando ellos recibieron el Espíritu Santo también habían hablado en lenguas. Y si el Espíritu Santo venía sobre ellos, sobre los gentiles, así como habían venido sobre ellos, no había diferencia. Dios no hacía diferencia entre ellos
y los gentiles. Entonces los fieles de la circuncisión, se refiere a los hermanos que habían venido de Jope con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces en ese momento ellos también fueron curados de la miopía espiritual. Sin embargo, la iglesia, toda la influencia que estaba en Jerusalén de los judíos cristianos, no había sido curada de esa miopía. ¿Y cómo es curada? Bueno, en el capítulo 11 de Hechos vemos que Pedro, al escuchar a los hermanos de Jerusalén que lo que había pasado con Pedro y de cómo Pedro se había reunido con los gentiles, lo llamaron, ¿sí? Entonces Pedro fue a Jerusalén con las personas, con los hermanos de Jope que lo habían acompañado, a dar un informe a la iglesia de Jerusalén. Entonces oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Entonces Pedro subió a Jerusalén y disputaban con él los de la circuncisión, o sea, los judíos que practicaban la ley de Moisés. Discutían con él: ¿por qué, Pedro, has entrado en la casa de los gentiles? ¿Por qué te juntaste con esa gente inmunda? ¿Por qué te juntaste con esa gente infiel? ¿Sí? Entonces Pedro les empezó a contar todo lo que había hecho el Señor, toda la historia del principio de Cornelio. Y después que oyeron estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces, de esta forma, utilizando a Pedro, sanándole su miopía espiritual, y luego a los hermanos que estaban en Jope, y luego a la iglesia de Jerusalén, Dios sanó su miopía y ellos entendieron que Dios también había incluido a los gentiles desde la muerte de Jesús. Entonces, viendo este pasaje, ¿cómo podemos nosotros identificar, saber si tenemos miopía espiritual? Pues para eso vamos a ver algo que escribió el mismo Pedro. Años después Pedro escribiría su segunda epístola y hablaría de esto. Pedro ya había aprendido sobre esto y dijo en 2 de Pedro 1:9: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces Pedro se refiere a que no tiene ciertas cosas. ¿Y qué cosas son estas? Pues él había dado un listado antes del versículo 9. Entonces veremos este listado. Son siete las cosas que es necesaria que el cristiano adquiera y añada a su fe. Estas son. Pedro dice: añadid a la fe 7 cualidades. La virtud, que es la fuerza de carácter para realizar el propósito, requiere coraje, requiere fortaleza y energía, y es la disposición para hacer el bien. La tuvo Pedro en el pasaje. El conocimiento, la comprensión de la palabra de Dios, la comprensión de la voluntad de Dios. Entonces, sin virtud, la fe
puede morir sin esfuerzo, la fe puede morir. Y con virtud la fe se dinamiza. Y a la virtud hay que añadirle conocimiento, comprensión de la voluntad de Dios. Como Pedro comprendió la voluntad de Dios. Al conocimiento hay que añadirle dominio propio, que es autocontrol, para no hacer lo malo, para no pecar, sino para hacer lo bueno, para obedecer a Dios. Al dominio propio hay que añadirle paciencia. La paciencia es una cualidad que la miramos más como la perseverancia, ¿sí? en el camino. Como Pedro perseveró, a pesar de que no entendía muy bien la voluntad de Dios y desde el punto de vista de él, iba en contra, Pedro perseveró. A la paciencia, piedad. Piedad, que es el atributo de querer agradar a Dios en todo momento. La piedad es adorar bien a Dios, ¿sí? Como decía, querer agradar a Dios. Eso es la piedad. Ser muy devoto a Dios. Y a la piedad hay que añadirle afecto fraternal. Este afecto fraternal hacia las personas cuando interactuamos con ellas. Pedro lo mostró a la familia y a los amigos de Cornelio, ¿sí? Él les predicó y los trató, a pesar de que él les dio la introducción de que los judíos no se juntaban con los gentiles. Él mostró afecto hacia ellos y les mostró el último de los 7 cualidades, el amor, así como Dios lo había amado a él y así como Dios nos ama a nosotros. Entonces, Pedro en su epístola, en su segunda epístola, nos muestra que teniendo estas cosas no vamos a ser cortos de vista, no vamos a tener miopía espiritual y no vamos a estar ociosos. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 1:8. Entonces debemos unge tus ojos con colirio para que veas. Esta es una recomendación que le dio el Señor en Apocalipsis a la iglesia de la Odisea. Así como los miembros de la Odisea fueron desafiados a ungir sus ojos espirituales, nosotros también necesitamos hacerlo. Permitamos que el Espíritu Santo nos sane y nos ayude a tener una visión adecuada, una visión normal, una visión 2020 de la voluntad de Dios y del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces vamos a orar para concluir. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Padre, que nos sanes de toda miopía espiritual, de todo mal, de todo obstáculo que no nos permita ver tu voluntad, ver tu propósito, ver tu llamado hacia nosotros. Señor, te pedimos, Señor, que así como le quitaste y curaste a Pedro y a toda la iglesia de Judea, Señor, también lo hagas con nosotros.
ponemos nuestra vida en tus manos y te damos las gracias y la honra. Y bendícenos, Señor. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, con esto hemos concluido el mensaje, que espero que sea de bendición para todos y que haya sido de bendición para todos y que el Señor los continúe bendiciendo. Gracias y bendiciones. Amén.